protestantes es incompleta. Que Jesús y los apóstoles usaron una versión diferente a la que los reformadores promovieron siglos después. Hoy desmontaremos la mentira del canon protestante y veremos cómo la Iglesia ha defendido la verdadera Biblia desde los tiempos de Cristo. No te lo pierdas. En tiempos de los apóstoles, la Iglesia utilizó la Septuaginta, una traducción griega del Antiguo Testamento que contenía libros como Sabiduría, Tobit y Macabeos. Tomemos este texto de Casal y Kansas. Si bien los autores del Nuevo Testamento citaron la Septuaginta con frecuencia, no se sigue necesariamente que Cristo lo hiciera. Sabemos con certeza que Jesús citó en ocasiones el Antiguo Testamento hebreo, ya que leyó los rollos en la sinagoga. Pero Jesús solo pudo haber citado en hebreo, y los autores del Nuevo Testamento utilizaron más tarde la traducción griega para registrar el hecho. De cualquier manera, no importa, porque el Nuevo Testamento griego es inspirado, y el Espíritu Santo eligió que los autores sagrados citaran repetidamente la Septuaginta. Realmente no importa si Jesús estaba citando las Escrituras en hebreo o arameo si el Espíritu Santo elige usar la Septuaginta al traducir sus palabras al griego. La importancia de la Septuaginta queda demostrada sin importar cuál sea el caso. En Marcos 7, del 6 al 7, Jesús cita la Septuaginta de Isaías capítulo 29, versículo 13 cuando dice, «Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, en vano me honran, enseñando como doctrinas preceptos de hombres». Por supuesto, la razón por la que la gente suele preguntar sobre el uso que los autores del Nuevo Testamento hacen de la Septuaginta es porque contiene los 7 libros deuterocanónicos que ahora se omiten en las Biblias protestantes. Mostrar que los autores del Nuevo Testamento citados en la Septuaginta argumentan a favor, aunque no prueba en sí mismo, la inspiración de estos 7 libros. Sin embargo, siglos después, Lutero eliminó estos libros porque contradecían sus doctrinas. ¿Con qué autoridad? Con ninguna. Los Evangelios y las cartas apostólicas contienen más de 300 citas del Antiguo Testamento. ¿Y de dónde provienen? Mayormente de la Septuaginta, no del texto hebreo moderno. Cuando Jesús lee en la sinagoga en Lucas 4 y 18, que ni los protestantes pueden negar que sea inspirado, se pone en su boca una versión que solo se encuentra en la Septuaginta. Si los apóstoles y los evangelistas confiaban en esta versión, ¿por qué los protestantes la rechazan? Muy bien, bueno, pues ahora quiero profundizar con ustedes sobre lo que dice el Concilio de Cartago del año 397 sobre el canon de las Escrituras. La fuente primaria es Codex Canonum Ecclesiae Africanae. Y bueno, lo que dice es, también se determinó que además de las escrituras canónicas, no se lea nada en la Iglesia bajo el título de Divinas Escrituras. Las escrituras canónicas son estas: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, hijo de Nun, Jueces, Ruth, 4 libros de los Reyes, 2 libros de Paralipómenos, que es Crónicas, Job, el Salterio, los Salmos, 5 libros de Salomón, los libros de los 12 profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Tobías, Judith, Esther, 2 libros de Esdras, 2 libros de los Macabeos. Aquí quiero hacer un pequeño apunte, donde los concilios africanos que Giovanni está considerando en el video de Byte, él no los reconoce como canónicos. Si pudieran ver en su lista, él no reconoce estos libros como canónicos, sin embargo está citando a los concilios africanos de Cartago, lo cual me parece una pequeña contradicción. ¿Okay? Los protestantes citan al concilio de Cartago, pero no aceptan sus determinaciones. Bueno, del Nuevo Testamento, 4 libros de los Evangelios, un libro de Hechos de los Apóstoles, 3 epístolas del apóstol Pablo, una epístola del mismo autor a los Hebreos, 2 epístolas del apóstol Pedro, 3 de Juan, una de Santiago, una de Judas y un libro del Apocalipsis de San Juan. ¿Y qué hay sobre la objeción de que San Jerónimo inicialmente no aceptaba los libros llamados apócrifos por los protestantes? Bueno, San Jerónimo inicialmente dudaba de la inspiración de los deuterocanónicos porque prefería el texto hebreo, pero después aceptó la autoridad del Papa y los incluye en la Vulgata. ¿Cómo lo podemos comprobar? Bueno, en su correspondencia con Rufino en el año 402, Jerónimo reconoce
que la Iglesia usaba esos libros en la liturgia. Segundo punto, en su prólogo a Tobías y Judith, admite que los tradujo porque la Iglesia los considera escritura. Tercero, en el Concilio de Cartago, que definió el canon, Jerónimo se sometió a la decisión de la Iglesia. Jerónimo tuvo dudas personales, pero al final acabó obedeciendo a la Iglesia. Así que no importaba la opinión de Jerónimo y él mismo acaba sometiéndose a la Iglesia. El canon de la Biblia no cayó del cielo, ni se definió en la Reforma Protestante. Ya en el siglo IV, la Iglesia confirmó los 73 libros en los concilios de Hipona y Cartago. San Agustín y San Atanasio defendieron estos libros. ¿Cómo es posible que Lutero, 1000 años después, decidiera eliminarlos? ¿Es esto una reforma o una mutilación de la Escritura? ¿Por qué Lutero elimina los deuterocanónicos de su canon? Pues porque van en contra de su teología inventada. Por ejemplo, Segunda de Macabeos nos insta a orar por los difuntos, cosa a la cual se oponía Lutero. Por otro lado, no solo arremetió contra los deuterocanónicos, sino también contra libros del Nuevo Testamento como Apocalipsis, como la Epístola de Santiago, como Hebreos, que destruyen sin duda la sola fide. ¿Por qué pasa esto? Por la arrogancia. Un solo hombre quiere decidir qué es inspirado y qué no. ¿Cuál es el resultado? Una Biblia incompleta y mutilada. ¿Por qué Lutero rechazó los deuterocanónicos? Martín Lutero, en su afán por reformar la Iglesia, rechazó los libros deuterocanónicos, aquellos que forman parte de la Septuaginta, la Biblia griega utilizada por los primeros cristianos. ¿Por qué lo hizo? Porque estos libros contienen enseñanzas que contradicen sus propias doctrinas, especialmente su rechazo a las indulgencias y su afirmación de que la salvación es solo por fe, sola fide. Lutero combatió las indulgencias porque creía que la salvación no podía depender de obras humanas, ni siquiera de las obras de la Iglesia. Sin embargo, los deuterocanónicos enseñan claramente que las obras de caridad, como la limosna, tienen un valor espiritual y contribuyen al perdón de los pecados. Por ejemplo, en Eclesiástico 3:30 se dice, el agua apaga el fuego ardiente, y la limosna perdona los pecados. Este versículo refuta directamente la idea de Lutero de que las obras no tienen ningún papel en la salvación. Pero hay más. Lutero rechazó las indulgencias porque no entendió su profundo fundamento bíblico. En 2 Macabeos 12:46 se nos dice, es, pues, un pensamiento santo y piadoso orar por los difuntos, para que queden liberados de sus pecados. Este pasaje es clave, porque muestra que los vivos pueden ayudar a los difuntos mediante la oración y las obras de caridad. Las indulgencias son una extensión de esta idea. La Iglesia, como comunidad de creyentes, aplica los méritos de Cristo y de los santos para ayudar a los fieles en su purificación. Lutero, al rechazar los deuterocanónicos, perdió de vista esta verdad. Si hubiera aceptado estos libros, habría tenido que reconocer que las indulgencias no son un invento de la Iglesia, sino una práctica con raíces bíblicas profundas. La sola fide se desploma ante los deuterocanónicos. Pero el problema para Lutero no termina ahí. Su doctrina de la sola fide, que afirma que la salvación es solo por fe, sin necesidad de obras, se desploma ante la enseñanza de los deuterocanónicos. En Tobías 12:9, el arcángel Rafael dice, «La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado». Aquí se nos muestra que las obras de caridad no son opcionales, sino que tienen un valor salvífico. Esto refuta directamente la idea de Lutero de que la fe sola es suficiente. Además, en Santiago 2:17, que Lutero llamó una epístola de paja, se nos dice, la fe, si no tiene obras, está muerta. Los deuterocanónicos y el Nuevo Testamento coinciden en que la fe auténtica se manifiesta en obras de amor y caridad. También habla de la intercesión de los santos.
En 2 Macabeos 15, 12-16, Judas Macabeo tiene una visión en la que el difunto sumo sacerdote Onías y el profeta Jeremías interceden por el pueblo judío. Este pasaje refuerza la idea de que los santos en el cielo pueden interceder por los vivos y los difuntos. La doctrina de las indulgencias se basa en esta comunión de los santos. Los méritos de Cristo y de los santos pueden ser aplicados a los fieles para ayudarlos en su purificación. Esto no es una invención de la Iglesia, sino una práctica que tiene raíces bíblicas profundas. Aunque Lutero no niega directamente la intercesión de los santos, reformadores posteriores hacen sus delicias atacando esta doctrina, que fue fruto de sacar estos textos del canon. La gravedad de Lutero al sacar los libros del canon. Hermanos, llegamos a un punto crucial en esta reflexión. El acto de Martín Lutero de eliminar los libros deuterocanónicos del canon bíblico no fue solo un error teológico, sino una verdadera canallada. ¿Por qué? Porque, al hacerlo, Lutero no solo desobedeció la tradición apostólica y la autoridad de la Iglesia, sino que, movido por sus escrúpulos y su temor a enfrentar las verdades incómodas que estos libros enseñan, privó a los fieles de herramientas espirituales esenciales para su salvación. Lutero, en su afán de combatir los abusos en la venta de indulgencias, cayó en un extremo aún más peligroso. Rechazó textos bíblicos que enseñan claramente la importancia de las obras, la oración por los difuntos y la intercesión de los santos. Al hacerlo, no solo debilitó la fe de muchos, sino que condenó a innumerables almas a perder de vista el camino de la salvación. ¿Cómo? Porque sin estos libros, se pierde la comprensión de que la fe sin obras está muerta, que la oración por los difuntos es eficaz y que la comunión de los santos es una realidad viva. Lutero, en su cobardía, prefirió negar estas verdades antes que enfrentar las consecuencias de aceptarlas. Al rechazar los deuterocanónicos, no solo se opuso a la Iglesia, sino que se opuso a la palabra de Dios misma. Y al hacerlo, dejó a millones de almas sin el consuelo y la guía que estos textos proporcionan. ¿No es esto una canallada? ¿No es esto cobardía? La Iglesia Católica, en cambio, ha mantenido fielmente estos libros como parte de la Biblia, porque sabe que contienen verdades esenciales para la salvación. Como dijo el Concilio de Trento, la Iglesia, movida por el Espíritu Santo, ha enseñado y practicado las indulgencias desde los tiempos más antiguos. Lutero, al rechazar estos textos, no solo se apartó de la Iglesia, sino que se apartó de la verdad. Y al hacerlo, puso en peligro la salvación de muchas almas. Que esta reflexión nos lleve a valorar la riqueza de nuestra fe católica, que nos ofrece la plenitud de la revelación, y a rechazar todo intento de mutilar la palabra de Dios. Porque, como dijo San Pablo, la Iglesia es columna y fundamento de la verdad, 1 de Timoteo 3 y 15. Y en ella, y solo en ella, encontramos el camino seguro hacia la salvación. Amén.